Mi exnovio me hizo brujería. Historia basada en un hecho real. En algunas ocasiones, cuando se trata de cerrar ciclos en una relación, las personas no están preparadas para soltar a la pareja. Sufren codependencia emocional con cada día que pasa. Supe todo esto por un maestro de psicología que me asesoró por un trabajo final en la preparatoria. Yo, como era una mujer joven, no comprendía el sentir de la gente que sufría de esa manera, hasta que lo experimenté en carne propia. A los 18 años no sabía qué carrera estudiar. Quiero decirles que ninguna profesión llamaba mi atención en esos momentos. Así que preferí ponerme a trabajar para generar un pequeño ingreso que me ayudaría a solventar algunos gastos de mi casa. Por mi pueblo no encontré un trabajo decente. En todos lados pagaban muy poquito, desde 1,000 pesos semanales. Al principio lo intenté, pero al ver que no me convenía como yo deseaba, una amiga que vivía en el estado vecino me contactó. Así que me fui hasta Querétaro a trabajar junto con ella. Yo soy originaria del Estado de México. Ella me consiguió el empleo como mesera en un negocio de flautas. Algo así como los tacos dorados, pero nadando en salsa verde. Entré a trabajar en ese negocio de comida, donde aprendí a realizar el producto que se vendía, y al poco tiempo me pusieron en la cocina. Ganaba muy bien con las propinas, y aunque el sueldo no venía siendo algo especial, se compensa con la ganancia de las propinas que dejaban los clientes al pagar. Pasó el tiempo. Para ser exacta, eran 3 años que ya llevaba trabajando en ese lugar. Todos me conocían. Mi nombre es Alicia, pero todos me decían Alice. Un día, Daniel, uno de los meseros, había renunciado porque se iría a la Ciudad de México. En su lugar llegó un muchacho de nombre Gerardo. Gerardo entró a trabajar en mi sección. Es decir, él se encargaba de llevar los pedidos de mis clientes a las mesas correspondientes. Desde el primer momento llamó mi atención, porque la verdad era muy guapo, pero mis esperanzas para que se fijara en mí eran muy pocas. La razón era porque no me consideraba atractiva. Vivía trabajando y apenas tenía tiempo para arreglarme o comprarme algo de ropa bonita. Sin embargo, todo lo contrario sucedió. Al principio Gerardo y yo nos hicimos buenos amigos. Con el tiempo ese vínculo se fortaleció, a tal grado que me pidió que fuéramos novios, hasta llegar a vivir juntos en pareja. Solo supe que tenía 2 hermanos que trabajaban en Estados Unidos. No conocía muchas cosas de él, solo conocía a su mamá. Ella me dio una mala vibra desde el primer momento en que la vi. Ustedes saben, era como si mi propio cuerpo rechazara su presencia. Como era la madre de Gerardo, traté de socializar con ella en todo momento. Sin embargo, sentía que su amabilidad conmigo siempre fue de hipocresía, porque hasta en sus ojos podía ver un brillo que me estremecía. Bueno, como les iba diciendo, los dos comenzamos a vivir en pareja. Aunque déjenme decirles que con mi trabajo y esfuerzo, yo ya estaba pagando mi propia casa en un fraccionamiento. Y como Gerardo solo estaba rentando un pequeño cuarto, pues se fue a vivir conmigo. Al principio todo bien. Decidimos compartir gastos de agua, luz, comida e internet. En el pago mensual de la casa, no le pedí un solo peso, para no comprometer mi patrimonio, porque no sabía qué pudiese pasar en el futuro. La convivencia diaria de pareja se dio muy bien en un principio. Todo estaba muy tranquilo. La pasábamos de lo mejor conviviendo, y en la intimidad nos complacíamos mutuamente. Así pasaron semanas, meses, hasta que cumplimos 2 y 3 años. Sin embargo, es bien cierto lo que dicen los dichos, que no todo es color de rosa. Y justo cuando estábamos próximos a cumplir 4 años de vivir juntos,
todo lo hermoso cambió. Quizás nos había ganado la monotonía, porque en los últimos meses teníamos demasiado trabajo y llegábamos de madrugada sin ganas de nada, solo de dormir. A Gerardo lo habían cambiado de sección. Ya no estaba conmigo de mesero. Luego hubo algunos problemas y decidió renunciar para irse a trabajar con la competencia. Un negocio que vendía lo mismo, pero que se encontraba 3 cuadras mucho antes. En ese tiempo, nuestra relación comenzó con algunos problemas que después empeoraron. Se volvió algo indiferente y hasta era grosero conmigo. Pensé que quizás el trabajo estaba logrando que mi vida en pareja se distorsionara. Pero sin embargo, a Gerardo lo veía como si eso no le importara. Porque tiempo después comenzó a llegar borracho, sin darme alguna explicación. Su madre nos visitaba cada semana. La señora se metía en nuestras decisiones, o también opinaba cuando no debía hacerlo. En pocas palabras, se fue convirtiendo en una persona metiche, porque siempre quería saber todo de nuestra vida, y había veces que trataba a Gerardo como a un niño. Un día, llegué cansada del trabajo, como de costumbre, cuando miré que mi suegra y Gerardo estaban mirando películas tomando cerveza. Molesta, solo dije buenas noches, ya yendo para mi habitación. Pero al poco rato, él llegó muy enojado por mi actitud con su madre. De ningún modo fue mi intención ser grosera, pero la verdad no tenía ganas de lidiar con la señora en plena madrugada, justo en mi propia casa. A partir de ese momento, las cosas se pusieron peor. Mi pareja fue mucho más grosero. Se iba todo el día de la casa y ya no aportaba ni un peso. Llegó el momento de pagar la luz, el agua y las demás cuentas que ya estaban vencidas. Y justo en esos momentos no habían caído buenas propinas. En el día eran solo peleas y discusiones. Y lo peor de todo era que llegó a golpearme al reclamarle que por qué no buscaba otro empleo. Desde ese momento decidí correrlo de mi casa. Prefería estar sola que soportar sus maltratos. Yo era una mujer que pensaba en su seguridad y estabilidad emocional. Aún me quedaba algo de amor propio, y no iba a echarlo a perder por un hombre que no sabía valorarme. Ese día tomó sus cosas para irse con su mamá. Me miró con sus ojos llenos de lágrimas. Me pedía perdón hasta de rodillas. Pero yo no desistí de mi decisión, porque si ya me había pegado una vez, lo iba a volver a hacer. Y por supuesto, yo no deseaba terminar como esas mujeres, en un ataúd. Gerardo ya no estaba en mi vida. Me sentía mucho más tranquila, aunque eso no quiere decir que no lo quise. En realidad sí estaba enamorada de él en un primer momento. Pero su actitud y sobre todo sus tratos hacia mi persona fue terminando con el sentimiento de amor que yo sentía por él. Me puse a trabajar con dobles turnos para saldar las cuentas vencidas. Entre esas deudas había algunos préstamos de Gerardo que estaban a mi nombre y que por obvias razones ya no se quiso hacer cargo. Como yo era una mujer independiente, ya no quise más problemas. Pasaron unos meses para que mi estabilidad económica volviera a tranquilizarse. Trabajando duro logré saldar las cuentas pendientes y por fin estaba libre de deudas. Me iba súper mejor. Sin embargo, una tarde, en que era mi día de descanso, recibí la visita de mi ex-suegra. Sorprendida, no sabía qué se le ofrecía, pero claramente miré en sus ojos un odio que nunca había visto en otra persona, y con solo estar a unos metros de ella, sentí una vibra que me erizó la piel de los pies a la cabeza. Nerviosa pregunté qué necesitaba, pero ella solo se sentó por unos minutos en la sala. Luego observó el interior como si buscara algo, o más bien estuviese grabando en su memoria cada rincón de mi casa. Tiempo después la interrumpí, diciéndole que estaba ocupada y que estaba a punto de salir.
Mi ex-suegra me sonrió con una expresión de sonrisa en su rostro, la cual sentí que era hipocresía. Luego se levantó, para decirme que solo deseaba estar por unos minutos en mi casa, porque había sido el hogar de su hijo. Después se levantó y se fue sin decir nada. Me ocasionó demasiada incertidumbre su visita. Cuando ella se fue, un extraño aroma llegó hasta mi nariz. Era una especie de perfume, pero con alcohol, porque me picaba la nariz y los ojos. Pensé que la señora venía con esa loción, ya que siempre me pareció demasiado extraña. Su forma de vestir con colores vistosos y escandalosos, y los accesorios que usaba, como collares o aretes, estaban muy pasados de moda. Volviendo a lo que estaba, les decía que ese aroma como a perfume había inundado por completo la casa. Después abrí las puertas y las ventanas para que se disipara, pero no funcionaba. El olor seguía ahí. Después pasaron un par de horas. Entonces el aroma ya no estaba. Así que seguí con mi rutina normal. Sin embargo, desde esa visita de mi ex-suegra, comencé a sentir que no me encontraba sola en la casa, porque incluso podía jurar escuchar ruidos extraños en la noche, como cristales que se rompían o las sillas arrastrándose. Traté de minimizar la situación para no comenzar a pensar en cosas que no eran, pero para estar segura, fui a la iglesia por un poco de agua bendita y rocié por todos los rincones hasta terminar el frasco. Esa noche todo estaba más tranquilo. Ya no escuché nada mientras dormía. Entonces me tranquilicé, siguiendo con mi vida normal, ya que mis ingresos iban aumentando y pronto iba a poder independizarme de ese negocio para tener el propio. Al paso de un mes así fue. Le di las gracias al dueño del restaurante, donde me dio una buena liquidación por mi trabajo. Eso me alcanzó para alquilar un local en un buen lugar de la pequeña ciudad y encontrar 2 muchachas que me ayudaran, una en la cocina y la otra como mesera. Al poner en marcha mi negocio, todo salió muy bien. Pronto fui ganando más clientes, pero por extrañas razones, veía pasar a mi ex-suegra con su hijo casi todos los fines de semana. Me miraban pasando de largo, sin dirigirme la palabra. Yo por supuesto que hacía como si no los conociera. Pero déjenme decirles que una clienta que se encontraba comiendo en uno de esos momentos me dijo: «Ten cuidado, hija, porque esas personas están llenas de furia. Y esto es lo que pasaron a dejar aquí justo en la banqueta». Era una bolsita de trapo dorada. Tenía en el interior semillas del mismo color y una tarjeta de una muerte de papel doblada en 4. Sinceramente, me pareció demasiado pensar que la señora pudiese estar haciendo algo en mi contra. Aunque déjenme decirles que, al final reflexioné, llegando a la conclusión que efectivamente podía ser capaz de hacer todas esas cosas. Llevé esa bolsita dentro y la quemé con un poco de alcohol. Lo que fuera que significara, estaba siendo destruido. Entonces me concentré en seguir trabajando. Sin embargo, cuando la clienta se levantó para pagar la cuenta, se acercó a mi oído y me susurró en voz baja: «Si un día necesitas ayuda, acude aquí, ahí te pueden ayudar». Me dejó una tarjeta con el nombre de una tienda esotérica, de esas que se ubican en el mercado principal de la ciudad. Sinceramente no lo creí necesario, porque no pensaba que fueran ciertas todas esas cosas de brujería y demás, sin saber lo que iba a pasarme después, que hasta la fecha sigo haciendo todo lo posible por librarme completamente. Después de ese acontecimiento, las cosas en mi negocio comenzaron a declinarse. Las ventas bajaron y por ende mis ingresos también. Cada día había menos clientes y los que pasaban por el local tenían quejas todo el tiempo por el servicio y jamás volvían. No comprendía qué era lo que estaba pasando.
me vi en la necesidad de despedir a una de las empleadas. Hasta me quedé yo sola, pero de nada servía, porque en todo el día no se acercaba ningún cliente. Desesperada cerré mi local. No generaba ingresos para la renta y los demás servicios. De esta manera decidí cerrar y regresar a mi antiguo trabajo. Los compañeros que me conocían me ponían mala cara. Era como si no les agradara que yo hubiese regresado. La tensión que se vivía en ese lugar era demasiada. El señor Roque, el dueño, comenzó con insinuaciones, a tal grado que sentía un acoso de su parte. Le evitaba cada vez que lo veía. Pero un día, en que todos habían ido, don Roque intentó aprovecharse de mí. Afortunadamente logré salir huyendo de ese lugar y ya jamás regresé. Así me quedé sin trabajo. El dinero que tenía ahorrado se me fue terminando y pronto iba a vencer la cuenta del pago de la casa. No tenía ni un peso para pagar todo lo que se me estaba acumulando. Realmente no entendía por qué Dios me ponía esas pruebas tan difíciles y con las puertas cerradas, sin poder encontrar una solución. Así pasó el tiempo. En los trabajos no me iba bien. Me despedían al mes o pasando 2. Ya no sabía dónde buscar, porque en todos lados era lo mismo. En mi vida sentimental, conocí a varios hombres, pero con ninguno podía estar emocionalmente estable. O eran mujeriegos, me engañaban con otras mujeres, o simplemente solo me utilizaban para después jamás volverlos a ver. Me sentía realmente sola tratando de sobrevivir. Como ya no lograba encontrar un trabajo, no me quedó más remedio que salir a vender gelatinas a la calle. Mientras me encontraba en la plaza principal, casualmente vi a Gerardo caminar con su mamá. Al verlos me di la vuelta, pero era demasiado tarde, porque ya me habían visto. La señora se me acercó y me dijo: «Hola, querida, ¿por qué no te he visto?» Vi en las miradas de ambos que se burlaban de mí, con una sonrisa de satisfacción en sus rostros, la cual no podían disimular. Entonces comprendí que sabían perfectamente la mala racha por la que estaba pasando en esos momentos. Les saludé con cortesía, tratando de demostrar que yo estaba bien. Después seguí caminando hasta perderlos totalmente. En esos momentos me senté en una de las bancas y comencé a llorar, porque ya no podía con esta agonía dentro de mi pecho. Sin embargo, de repente una voz masculina me interrumpió. «Ese rostro también se ve hermoso con esas lágrimas». Levanté la mirada y era un joven demasiado apuesto. Me preguntó el precio de las gelatinas. Cuando le dije, me compró todas. Dijo que eran para unos niños a quienes ayudaba. Sorprendida por su respuesta, le comenté que era un gran gasto de su parte, sin darme cuenta de que comenzamos a platicar durante un buen rato. El joven se mostraba muy amable y cortés. Vestía pantalón de sastre, camisa blanca y traía un chaleco del mismo color del pantalón. Parecía todo un caballero, y les confieso que me causó una gran impresión. Después de ese acontecimiento, regresé al otro día a vender mis gelatinas como de costumbre, pensando que quizás me encontraría una vez más con ese joven, pero ya no lo volví a ver. Pasaron los días y me resigné a no volver a ver al joven apuesto. Pero una mañana, sin esperar, él apareció justo donde yo me encontraba, con una rosa en la mano. Me quedó mirando, diciendo unas palabras. No todos los días se encuentra la flor más bella. Desde ese instante, sentí que fue amor a primera vista. Charlamos casi hasta el mediodía, y cuando ya era tiempo de despedirnos, intercambiamos números de teléfono. Ahí empezó una bella historia de amor entre nosotros dos. Fabricio se ganó mi confianza, y sobre todo mi respeto, siempre tan atento y detallista.
Al paso de las semanas y los meses, nos hicimos novios. Todo iba muy bien en nuestra relación, pero no supe por qué un día todo cambió. Él comenzó a comportarse de diferente manera, grosero, y casi no me mandaba mensajes. Aún no vivíamos en pareja, pero fueron días enteros que no supe de él. Al principio pensaba que algo malo le había sucedido, pero lo veía en línea, todo el tiempo sin abrir mis mensajes. Lo hacía, pero ya muy de noche, cuando ya me había dormido. El pretexto de él era el trabajo. Según Fabricio, tenía demasiado trabajo, el cual le absorbía todo su tiempo. Pero a mí no me engañaba. Yo sabía que ya no le interesaba como en un principio. Después de unos meses me ponía pretextos para vernos. En pocas palabras, yo le tenía que rogar para que fuéramos al cine o tomar un café. Sin embargo, un día abrí los ojos cuando en pleno día, justo en la plaza donde vendía mis gelatinas, lo encontré con otra mujer besándose. Fue un golpe demasiado duro. En esos momentos encaré la situación, dando por terminada nuestra relación. Me fui a casa a echarme a llorar en el sillón, pero justo cuando sonó en mi móvil un mensaje de texto, aquel aroma del perfume de mi ex-suegra se hizo presente nuevamente, inundando el espacio de mi casa. ¿Qué está pasando?, me dije. Confundida quise olvidar lo sucedido, pero definitivamente mi vida ya era muy desgraciada. Tenía mala suerte para todo, incluso para el amor. Fue una temporada muy difícil. Mi problema económico iba incrementando. Había días en que no vendía ni una gelatina. Era como si la traición de Fabricio me hubiese traído otra mala suerte. Sin mirar atrás, continué esforzándome. Salí a buscar trabajo nuevamente, pero al regresar a mi casa, sucedió lo peor de todo lo que hasta el momento me había pasado. 3 mensualidades de la casa habían vencido. Por ese motivo llegaron unas personas para decirme que debía desalojar, ya que no estaba cumpliendo con lo estipulado en el contrato de compraventa. Ahí, en unas letras muy pequeñas que no me detuve a leer, decía que una vez vencidas 2 o 3 mensualidades, debía entregar la casa sin derecho a reembolso. Quise hablar con el encargado, pero me fue inútil, ya que estaba mi nombre y firma de puño y letra. De esa manera me tuve que salir de la casa a la mañana siguiente. No sabía a dónde ir sin dinero, así que, tomando mis pocas pertenencias, caminé sin rumbo fijo. Tenía que buscar un lugar para alojarme, en lo que vendía los muebles de la casa anterior. De esta manera solventaría algunos gastos, como los créditos que aún me quedaban. Estuve sentado un buen rato en la misma plaza donde vendía gelatinas. Cuando la tarde estaba a punto de caer, miré cómo una señora se me fue acercando y me preguntó cómo había estado todo este tiempo. Juro que en esos momentos no reconocí quién me estaba hablando, pero después de varios minutos, observando a la señora, recordé que era una de las clientas de donde estaba trabajando. «Muchacha, ¿cómo has estado?», me dijo sonriendo. De inmediato mis ojos se llenaron de lágrimas, y la señora, al verme, solo me dio un fuerte abrazo, sin decirme nada. Necesitaba tanto esa calidez, ya que hacía demasiado tiempo que alguien me había abrazado por última vez sinceramente. Como el peso de mi alma era demasiado grande, terminé desahogando eso que me quemaba por dentro con la señora muy amable que se llamaba Eulalia. «No te preocupes, muchacha. Ven conmigo. Yo te puedo dar alojo, al menos para que pases hoy la noche». Doña Eulalia, muy amable, me llevó con ella hasta una pequeña vecindad. Había un pequeño cuarto disponible, donde me le ofreció sin depósito de renta. Yo acepté, porque en verdad no tenía dinero ni un lugar a donde quedarme.
y con lágrimas en los ojos, le estuve eternamente agradecida por haberme ayudado. Doña Eulalia me invitó a comer con ella. A mí me daba demasiada vergüenza, porque jamás pensé que iba a terminar en una situación similar. Sin embargo, mi estómago estaba demasiado hambriento, y esos frijoles con huevo sabían como todo un manjar. Al día siguiente salí a buscar trabajo, pero no tuve éxito. Cansada de caminar por todas las calles, me senté en una pequeña banca que estaba fuera de mi cuarto a llorar, porque no comprendía el por qué no hallaba un empleo. Algo estaba ocurriendo. La señora iba llegando con una bolsa de mandado. Me miró y me dijo que entrara con ella a su casa. Después se sentó en la mesa, sirviendo 2 vasos de agua de Jamaica muy fría, que estaba deliciosa, por cierto. Me miró a los ojos y me dijo que quería que la acompañara cuando termináramos de degustar el agua fresca. Caminé con ella durante 30 minutos para tomar una micro que nos llevó hasta las salidas de esa pequeña ciudad. Ahí vivían unas personas en casas humildes. Eran de lámina y alguna que otra con techo de losa. Me dio un sentimiento de paz y tranquilidad caminar por esas calles libres de la urbanización de la ciudad. Incluso algunas eran de tierra amarilla, como las de los pueblos del estado del que soy originaria. Nos detuvimos hasta una pequeña casa. Tenía puerta de madera, pintada de color rosa pastel. Lo recuerdo muy bien porque había un letrero que decía: grite fuerte y así se desahoga. Entonces la señora Eulalia gritó: «Berta, ya estamos aquí». En esos momentos, un perro que estaba amarrado comenzó a ladrar sin parar, mientras que una voz a lo lejos le gritaba: «Bruno, cállate». El perro dejó de ladrar y la puerta se abrió para recibirnos. «Ya estamos aquí», dijo doña Eulalia. «Los estaba esperando. Ya se habían demorado». La mujer de nombre Berta contestó. Nos invitó a pasar a la casa. Mientras caminábamos, el perro llamado Bruno nos seguía con su mirada. Y aunque no ladraba, claramente vi que quería soltarse de su cadena. Era un Rottweiler muy grande. A mí esos perros en lo personal me daban demasiado miedo. Llegamos hasta un pequeño cuarto de losa con puertas y ventanas blancas. Alrededor había ropa tendida y en un fogón había una olla de frijoles. Me di cuenta por el olor. Me senté en una silla de madera algo vieja. Las patas se movían y al mirar el interior, habían veladoras prendidas en unos percheros que colgaban en las paredes. En el centro, imágenes religiosas con una santa muerte. Bueno, muchacha, me alegra que estés aquí. Déjame decirte que tienes un mal muy bien trabajado, que te seguirá consumiendo si no lo detienes. ¿De qué está hablando? No comprendo. En estos momentos, tu foto yace guardada en una maceta con tierra de panteón, con los deseos de maldad más horribles que puedas imaginar, y con el tiempo todo irá empeorando. ¿Brujería?, le respondí. Así es, muchacha, pero demasiado fuerte. Me imagino que ya lo estás sintiendo en estos momentos, por todo lo que estás pasando. Eso merito es la brujería que te va consumiendo poco a poco. Ahorita veo que te comenzará a enfermar tu cuerpo, hasta que ya no logres aguantar. Las palabras de la mujer me dejaron helada. No comprendía por qué me habían hecho brujería, pero lo que más me aterró fue que la señora mencionó el nombre de Gerardo y el de mi ex-suegra, ya que según doña Berta, ellos me odiaban y juraron una venganza por haber corrido a ese mal hombre de mi casa. Yo no sabía que aquella señora llena de odio se dedicaba a hacer ese tipo de trabajos, pero el recuerdo del aroma del perfume en mi casa me hizo darle la razón a doña Berta.
Le pregunté qué podía hacer para revocar todo ese mal. Ella me dijo que haría todo lo posible, pero que eso llevaría unos días completos, por ser una magia demasiado fuerte. Entonces yo estaba decidida a liberarme de las garras de Gerardo y su mamá, e hice todo lo posible por recuperar mi vida, mi estabilidad mental y sobre todo economía. Después de varias sesiones, todo iba marchando muy bien. En primer lugar, encontré un pequeño trabajo como ayudante de cocina y ya podía solventarme algunos gastos. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar las sesiones para terminar con la brujería que me habían hecho, doña Berta me preguntó si deseaba regresarle el mal a ambos. Le dije en ese momento que no, y traté de continuar con mi vida. Pasaron los meses, y continué ascendiendo en ese pequeño trabajo, hasta asociarme con la dueña al implementar el negocio de las flautas. Mi condición económica entonces mejoró mucho. Regresé a mi antigua casa, porque al negociar un arreglo con la inmobiliaria, decidieron regresarme la propiedad. Así pasó el tiempo. De repente, un día apareció un gato blanco muy flaco y sucio. Como a mí me gustaban los animales, pero nunca había tenido uno, lo recogí, lo llevé al veterinario y lo adopté con el nombre de Copo de Nieve. Copito, como le decía, era un gato adorable. Siempre dormía conmigo en mis pies. Éramos inseparables el uno al otro. Así viví en paz durante 2 años. Esta vez no quise tener ninguna pareja, porque ya no confiaba en nadie. Sin embargo, algo cambió en mi interior que me hizo hacer cosas que jamás hubiese imaginado, pero que hasta la fecha no me arrepiento. Un día me fui a trabajar, olvidando que había dejado la ventana de mi cuarto abierta. Por la tarde, al regresar temprano, caminé hacia la casa y miré a lo lejos que estaba Gerardo haciendo algo justo a un lado de la puerta donde estaba un pequeño jardín. Al acercarme enojada, miré que tenía en sus manos del cuello a mi gato. Desesperada le grité para que dejara a Copito, pero él me miró furioso para decirme: «Me mordió tu maldito gato». En esos momentos, lo soltó de las manos y cayó al suelo. Corrí a levantarlo y miré que no se movía y ya no respiraba. Le grité: «Copito, despierta», pero no reaccionaba, mientras que Gerardo se iba burlando a carcajadas de mi casa. En ese instante, una lágrima se derramó en mi rostro, mirando el cuerpo tendido de mi gato, mientras que una furia incontrolable surgió en mi interior, y juré que ese maldito hombre se iba a arrepentir por haberme asesinado a mi gato. A la mañana siguiente, fui directo a la casa de doña Berta. Le pregunté si aún podía regresarle todo el mal a Gerardo y a su madre. Ella, con una expresión de sonrisa en su rostro, asintió con la cabeza y realizamos el trabajo durante 1 semana. Tenía ansias de venganza y Gerardo me las iba a pagar por haberme hecho daño. Le hubiese perdonado todo, menos haberme matado a Copito, a quien adoraba con toda el alma. El trabajo estaba finalizado. Ahora solo faltaba esperar los resultados. Como primera impresión, supe que a Gerardo le quitaron su casa. Una hipoteca vencida no se pagó, y el banco les recogió el inmueble. En un segundo momento, me enteré que a mi ex-suegra le detectaron un cáncer en la matriz. Por ahora estaba con quimioterapia sin éxito. Así fui sabiendo de las cosas que le pasaban a Gerardo. Él se convirtió en un alcohólico que terminaba dormido en la calle durante días. Su madre no podía salir a buscarlo, porque siempre estaba en cama. Vivieron en carne propia el mismo infierno, y yo me sentía satisfecha, porque de alguna manera estaba vengando la muerte de Copito. Aunque en varias ocasiones doña Berta me había dicho que al igual las malas cosas se me pueden regresar algún día. Pero yo a eso no le tengo miedo,
porque por mientras disfruto hacer pagar a ese hombre malo que conocí un día. Y para mi mala suerte, es y será por siempre mi ex.